Hola amigos de Daniel, en esta oportunidad continuamos con nuestras clases acerca de la historia del libro de Daniel. Vimos en un video anterior algunos detalles del capítulo 1 y en este video haremos lo propio con algunos detalles relativos al capítulo 2 y al capítulo 3. Comencemos. El capítulo 2 registra un sueño, una experiencia de sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y algunos desafíos que esto implicó para la corte o los consejeros del rey. El texto dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo un sueño y su espíritu se perturbó y no pudo dormir. Tras ese insomnio mandó a llamar a los sabios de su reino. Se nos dice en el texto que hizo llamar el rey a magos, Jartóm, a los astrólogos, a Shafim, a los encantadores, Mejashefim, y los caldeos, Kasdim, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Estos personajes son conocidos como principales consejeros y asesores de los reyes de las grandes culturas del antiguo cercano oriente, conocidos por sus métodos, tanto improvisados como elaborados, para poder predecir o augurar los eventos, como también interpretar sueños y otros elementos de la vida cotidiana. Se nos dice también que el rey le dijo a este grupo de consejeros, de especialistas, que el sueño se le había ido. No resulta claro para algunos cuál es la intención de estas palabras del rey. Algunos han sugerido que el rey en realidad estaba haciendo una estrategia, por decirlo así, haciéndose el que se había olvidado el sueño para poner a prueba a sus expertos, sabiendo que estos podían llegar a inventar una interpretación con cualquier cosa que él dijera. Sin embargo, él estaba realmente preocupado por lo que había visto y quería una explicación certera. Sin embargo, esto no armoniza del todo con algunos de los otros evidencias que encontramos en el relato. En Profetas y Reyes se nos dice: poco después que Daniel y sus amigos entraron en el servicio del rey de Babilonia, acontecieron sucesos que revelaron a la nación idólatra el poder y la fidelidad del Dios de Israel. Nabucodonosor tuvo un sueño notable, pero aunque el ánimo del rey resultó impresión profunda, cuando despertó le resultó imposible recordar detalles. ¿Por qué se olvidó Nabucodonosor los detalles del sueño? Bueno, podemos mencionar básicamente dos cosas, las cuales pueden estar incluso relacionadas. En primer lugar, el relato supone una intervención divina, que de alguna manera tenía la intención de comprobar la objetividad de la interpretación y demostrar la incapacidad de la sabiduría humana. Esto podía estar asociado también a un aspecto psicológico, es decir, una especie de represión de una emoción amenazante. Lo cierto es que el rey no recordaba efectivamente varios de los detalles del sueño, pero le había generado tal impresión que estaba ansioso y preocupado por el significado de este sueño. Se nos dice que ante este pedido inusual, los sabios se mostraron de manera alarmada. Le dijeron al rey: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Era evidente que el rey había puesto delante de los sabios un desafío sin parangón. Aparte de la revelación, cualquier otro método de búsqueda de la verdad o afirmación sobre la verdad resulta ser mentiroso y perverso. Efectivamente, este era el temor del propio rey. Lo interesante es que la retórica del relato, tal como ocurre en muchas otras partes de la Biblia,
resalta el carácter inútil y engañoso de los métodos ya sea improvisados o elaborados de adivinación y magia, los cuales estaban ampliamente difundidos en la cultura del Próximo Oriente Antiguo. Interesante que este persistente rechazo es un rasgo único de la religión yavista, sin equivalentes en el marco cultural de la época. Según la revelación, según la Biblia, el único canal confiable de acceso a la verdad es precisamente la revelación. Y ojo, esta no puede ser inducida. La oración de Daniel y sus amigos no indujeron la revelación. Claro, a ellos les fue dada la interpretación del sueño debido a su oración, a su interés por esto, pero en realidad el sueño vino antes de todo esto y fue por iniciativa divina. Así que este es un elemento muy importante de lo que la Biblia presenta acerca de la revelación. Siempre es iniciativa divina. Dios decide hablar, Dios decide revelarse. Algo muy lindo de este capítulo, el capítulo 2, es lo que podríamos llegar a denominar como el canto de Daniel. Si bien se lo registra como la oración de Daniel, su estilo literario, su forma, las palabras que se utilizan allí, bien podrían entenderse como un canto de estos jóvenes, en especial de Daniel, de gratitud por lo que Dios había dicho. Dice allí: sea bendito el nombre del Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Estas palabras de alguna manera van a anticipar casi que el mensaje principal del libro de Daniel. Dios está al control de la historia. Dios dirige y protege a su pueblo, y Dios revela lo que ha de venir. Así que con esta idea trataremos de avanzar a lo largo de nuestro estudio del libro de Daniel. Muy bien. Una vez delante del rey, Daniel comienza a comentarle los detalles del sueño. Rey, en tu cama estuviste pensando qué sucederá en el futuro. Y entonces específicamente lo que el rey vio en ese sueño es comentado por el profeta Daniel. Se dice que el rey vio en su sueño una estatua grande, cuya cabeza era de oro, su pecho de plata, su muslo y el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. También se nos dice que esto está relacionado a algunos reinos de la tierra. Bueno, esto es interesante porque, ya como lo ha señalado Han, la cultura del antiguo cercano oriente utilizaba la estatua de un ser humano para representar el destino de la humanidad. Así que esta idea de pensar en la historia de la humanidad por medio de una estatua no es algo del todo ajeno al pensamiento de esta gente. Pero el sueño continuaba con más detalles. Se le mostró al rey Nabucodonosor allí en sueño que cuando estaba esa estatua erguida, una piedra fue cortada sin la intervención de mano humana, y esa piedra dio contra los pies de la estatua, desmenuzando cada uno de los minerales que la componían, y de los restos de esa piedra se formó un monte, cuyo reino es un reino eterno. Bien, nosotros no vamos a entrar en detalles acerca de la interpretación de este sueño, porque eso lo haremos cuando comencemos a ver la secuencia de series proféticas que hay presentes en el libro. Pero para esta instancia de las clases vamos a mencionar lo siguiente, algunas claves de interpretación que son muy importantes. Primero, los metales representan reinos diferentes. Esto queda claramente explicado por la interpretación de Daniel. Cada uno de los metales va a representar una sucesión de reinos que vendrán después de Nabucodonosor. Segundo elemento, que el primer metal representa a Nabucodonosor y a Babilonia, su reino. Esto también está claramente expresado por el profeta Daniel. Tercero,
La estatua representa una consecución de reinos hasta el tiempo del fin, porque la piedra, ese elemento ajeno a esa obra humana que es la estatua, representa el reino de Dios, cuyo dominio son dominios eternos y cuya duración es por la eternidad. Cuarto, Dios intervendrá de manera sobrenatural para poner fin a los reinos humanos. Eso es lo que está representado por la piedra que aparece y entra en acción. Y por último, Dios restaurará su reino en la tierra y ese reino será eterno. Estas ideas son ideas muy importantes que tenemos que tener presentes. Vamos ahora a hablar acerca del capítulo 3. Muy bien. Vamos a hablar acerca de algunos detalles, algunos elementos nada más de este capítulo, siendo una de las historias probablemente más conocidas del libro de Daniel. Vamos a basarnos en algunos detalles simplemente a manera de lo anecdótico. Bien. En el capítulo 3, versículo 1, se nos dice: tiempo después el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. ¿A quién representa o qué representa esa estatua? Bueno, se han discutido entre los autores, entre los eruditos, básicamente dos posibilidades. Primero, que esa estatua representará a un ser humano, que en este caso sería el propio rey. O, en segundo lugar, que representaba a algún dios o alguna deidad, muy probablemente Marduk, que era la deidad personal del rey. En mi opinión, la segunda posibilidad vendría a ser la más probable, ya que a diferencia de Egipto, en Mesopotamia el rey no recibía adoración, debido a que no era visto como un dios, sino más bien como un siervo especial de los dioses. Ustedes ven allí en pantalla, por ejemplo, una estela, el código de Hammurabi, donde se presenta a la deidad comisionando al rey Hammurabi, entregándole su ley. Y el rey, como un fiel siervo, luego transmitió y estableció esa ley a su pueblo. Era raro encontrar figuras de rey, y esto no quiere decir que no hayan existido algunos casos aislados en Mesopotamia, donde alguno reclamó adoración, pero más bien los reyes eran vistos como siervos de los dioses. Bien. Y por otra parte, en el mismo relato, en ninguna parte se menciona que el rey se haya autoproclamado como una deidad y que haya demandado adoración. Cosa distinta vamos a verlo ya en el imperio medo-persa, donde ya el culto al rey va a comenzar a aparecer como un elemento que luego va a perdurar en los próximos reyes o reinos que vendrán. Se nos dice también en el capítulo 3, versículo 1, que esa estatua era de oro. Y esto es interesante, no deja de ser interesante si nosotros lo leemos a la luz del capítulo 2 que analizamos previamente, donde al rey se le muestra una estatua que representa una sucesión de reinos y donde a él simplemente de toda esa estatua se le asigna la parte tal vez más breve, que es la cabeza. Desde luego un rol importante a estar a la cabeza de la estatua, pero se le da una duración no muy prolongada. Así que es muy probable que esta obra de Nabucodonosor tenga más bien el intento o manifieste el anhelo de parte del rey de poder hacer perdurar su reinado, sus dominios casi que por la eternidad. Es una idea que surge naturalmente a la luz del capítulo previo. Bien. Otro detalle que se nos da acerca de esta estatua es que se nos da su medida y también se nos dice que fue levantada o erguida en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. En cuanto a las medidas, se nos dice que tenía 60 codos por 6 codos. Estaríamos hablando de unos 27 o 30 metros de altura por unos casi 3 metros en su base, lo que nos hace pensar en una estructura bastante desproporcionada si pensamos en la idea de una estatua. Más bien lo que podemos pensar, y esto también algunos se ven, algunos intérpretes lo relacionan con esto,
con un obelisco, ¿cierto? Más bien sería o se trataría de algún obelisco que tal vez haya sido una representación de algo de alguien. Muy bien. No resulta del todo claro dónde quedaba esta llanura o este campo de Dura. Algunos hablan de un lugar al sur de Babilonia, unos 10 kilómetros, conocido como Tulul Dura, o también algunos han planteado que se trata de el espacio que había o que existía entre los dos muros de Babilonia y que rodeaban la ciudad, ya que Dura significa muro o fortificación. Pero bueno, no nos queda del todo claro resuelta la identidad del lugar o la ubicación de ese lugar. En cuanto al contexto histórico probable para este acontecimiento, el autor adventista William Shea, en un artículo, ha desarrollado una propuesta bastante interesante. Él trata de reconstruir un posible marco histórico basándose en evidencias extrabíblicas como también en algunos detalles de la propia narrativa bíblica. Y él considera que en las crónicas de Nabucodonosor se hace referencia a una revuelta en el 10º año de su reinado. Esto estaría más o menos entre los años 595 y 594 a.C. Ese periodo histórico coincide con la visita que Sedequías hizo a Babilonia para prestar juramento al rey, que también se da en torno al año 594-593. Así que probablemente el año 594 haya sido el año en el cual se haya dado esta construcción de la estatua y precisamente la orden del rey haya tenido como objetivo pacificar y garantizarse la fidelidad de sus súbditos a lo largo y ancho de todo su imperio. Un elemento que debemos destacar es la constante resistencia de estos jóvenes, ¿cierto? Una resistencia siempre analizada a la luz del conflicto cósmico. Y inevitablemente en medio de estas circunstancias de a uno ver la decisión de estos jóvenes, no deja de admirarse por las palabras de ellos. Voy a leer allí el capítulo 3, versículos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: acerca de esto no necesitamos responder. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librara, sepas que no adoraremos a tu Dios, ni la estatua que has levantado. Es sorprendente esa convicción, ¿cierto? Y cuando uno ve estos relatos de pruebas donde los hijos de Dios son probados, no siempre o no necesariamente siempre encontramos que Dios intervenga de manera sobrenatural para salvarlo. Sin embargo, en este contexto sí lo vamos a encontrar. Pero ¿por qué Dios actúa en algunos momentos de la historia y en otros no? ¿Dónde está Dios en medio del conflicto, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento y del dolor de la humanidad? Esta puede que sea una de las preguntas que han perdurado a lo largo de la historia y que muchas veces no es fácil responder. La respuesta de los jóvenes de alguna manera es una respuesta histórica. Es un paradigma de la fidelidad y la lealtad a Dios. Ellos entregan sus manos en las manos de Dios y expresan en sus palabras lo que Jesús dice 6 siglos después en el jardín de Getsemaní. Conocían la promesa del profeta Isaías acerca del Mesías venidero, pero su respuesta no está basada en la intervención o no intervención de Dios, y eso es sorprendente. ¿Dónde está Dios cuando sus hijos sufren o pasan pruebas? Este relato nos ubica a Dios en medio del horno de fuego, no como un espectador pasivo del sufrimiento humano, sino como alguien que interviene, que participa, que se compromete con el sufrimiento de sus hijos. Un detalle que me gustaría resaltar de la autora Elena White, Profetas y Reyes, ella dice: ¿cómo sabía el rey qué aspecto tenía el Hijo de Dios? Claro, ante el asombro, ¿verdad? El rey exclama que el aspecto de uno de los que estaba en el horno de fuego parecía un hijo de los dioses. Bueno, ella comenta: en su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia
habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que los rodean acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir, y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. Bueno, es sorprendente encontrar que la predicación de estos jóvenes fue mucho más detallada de lo que uno podría imaginarse, y el conocimiento que también ellos tenían acerca de la venida del Redentor también nos sorprende. Otro elemento que me gustaría mencionar son algunos de los reflejos que nosotros encontramos entre esta historia del capítulo 3 de Daniel con lo que podríamos mencionar en Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 14. Ustedes recordarán que allí también hay un elemento de adoración o de falsa adoración. También se obliga a las naciones a adorar una imagen que ha sido levantada. Y también van a encontrar allí en esta narrativa a un grupo que va a resistirse a los embates y a estos poderes terrenales en la adoración de esa imagen y de lo que ésta representa. Así que este ideario, este vocabulario va a encontrar muchos ecos a nivel lingüístico y teológico en Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 14. Por mencionar los capítulos de pronto donde esto aparece de manera más destacada. Quiero finalizar esta clase haciendo mías las palabras y los comentarios del autor Jacques Dupas. No es difícil reconocer la verosimilitud histórica de la profecía de Daniel. Fácilmente podemos identificar los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, etc. Y hasta quizás nos convenzamos de que Dios envió el sueño y nos unamos a Nabucodonosor al admitir que Él es el que revela los misterios. Pero cuando se trata de eventos más allá de la historia, como el impreciso reino de Dios, preferimos seguir siendo escépticos. Y sin embargo, la razón de ser del sueño profético era convencernos de su historicidad hasta los últimos eventos, incluyendo los relacionados con el reino de Dios. El sueño de Nabucodonosor podría haberse limitado solo a este último reino, que aparentemente es el más importante, pero en cambio prefiere deambular a través de la historia y permitirnos verificar paso a paso la validez de la profecía. Ningún reino de la estatua es muy importante, solo sirven como hitos que conducen a la última profecía relacionada con el reino divino. También actúan como indicadores cronológicos al situar el reino venidero de Dios en el tiempo. Los 4 reinos de la estatua nos enseñan 2 cosas acerca del reino de Dios. Primero, es verdadero y realmente se manifestará en la historia, así como lo hicieron los reinos humanos. Segundo, los datos de la profecía nos permiten concluir que estamos en el tiempo del fin, próximo a su aparición. Al igual que Nabucodonosor, basamos nuestra creencia en lo que ya hemos visto. Nuestra conciencia de la historia se despierta y nuestra fe en el Dios del futuro se fortalece.